Y seguimos con más de Estética Bariátrica con Yolermi. A mi lado sigue el doctor José Leiva. Él es cirujano bariátrico y laparoscópico. Con él estábamos conversando sobre los tipos de cirugía bariátrica, específicamente en ese momento sobre el bypass gástrico. Doctor, ¿existe algún tipo de complicación o riesgo después que una persona se hace un bypass gástrico, ya sea a corto, mediano o largo plazo? Siempre hay riesgos. Es cirugía mayor, de modo que siempre hay riesgos, pero son riesgos muy controlados y si el paciente va bien preparado se minimizan mucho. ¿Okay? Por eso el paciente debe ir a una evaluación muy completa antes y debe entender bien en qué consiste el procedimiento y cuáles son los cambios que tiene que hacer para que su evolución sea la mejor. ¿Considera que es una relación riesgo-beneficio? Es decir, que vale la pena ese riesgo ante los resultados satisfactorios que voy a conseguir con la cirugía bariátrica, eso que dicen que menos peso, más salud. Absolutamente. Fíjate, es una cosa que está súper demostrada por estudios internacionales, nacionales también, con muchísimos pacientes con muchísimo tiempo de seguimiento. Los pacientes con obesidad, por ejemplo, viven menos que los pacientes con normopeso, en promedio 10 años menos. Los pacientes con obesidad tienen una calidad de vida muy inferior a los pacientes con normopeso. ¿Por qué? Porque la obesidad produce enfermedad. Son lo que nosotros llamamos las comorbilidades asociadas a la obesidad. Entonces los pacientes con obesidad tienden a sufrir de diabetes tipo 2, de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades cerebrovasculares, de reflujo, de muchos tipos de cáncer incluso que están asociados a la obesidad. Entonces cuando uno pone en la balanza el riesgo, que es un riesgo mínimo realmente, es decir, cuando uno compara esta cirugía con cirugías de prótesis articulares, por ejemplo, con cirugías de bypass coronario, por ejemplo, la diferencia entre las complicaciones de una y otra son abismales. O sea, la cirugía bariátrica es una cirugía muy segura, en parte porque se hace por laparoscopia actualmente. Importante este mensaje que usted nos está dando, doctor, porque hay muchísima gente que en la actualidad está romantizando el tema de la obesidad y desconocen el daño que pueden hacer ante la opinión pública al declararse felizmente obesos, cuando nos está incluso usted mencionando en este momento que hasta hay un tipo de cáncer relacionado con el sobrepeso. Entonces, un llamado en casa a que entiendan que el procedimiento para una cirugía bariátrica no es solamente recuperar tu condición física o mejorar tu aspecto físico, sino también la salud. Doctor, ¿cuánto tiempo tarda un paciente en volver a su trabajo o a su rutina con normalidad tras tener una cirugía bariátrica? Generalmente 7 días. ¿Tan pronto? Sí. Como te digo, la cirugía al ser laparoscópica, las heridas son muy pequeñitas. Es una cirugía poco dolorosa y el paciente se recupera muy rápido. Nosotros operamos al paciente, el paciente está entre 1 y 2 días en la clínica y luego lo vemos a los 7, 10 días y generalmente ahí autorizamos al paciente a retomar su vida normal, con la salvedad del ejercicio físico, que sí tiene que esperar un poquito más, tiene que esperar un mes, mes y medio para retomar el ejercicio físico. ¿Qué hay de cierto que la cirugía altera la hormona del hambre? ¿Cómo afecta esto en el apetito? Sí, es correcto. Uno de los mecanismos de la cirugía es un mecanismo hormonal. Es decir, la cirugía tiene un mecanismo restrictivo, depende de la técnica, por supuesto, pero entonces tienes cirugías restrictivas. ¿Restrictivas a qué? A la ingesta. Por ejemplo, la manga gástrica es una cirugía restrictiva. La cirugía tiene mecanismos mal absortivos, es decir, que hacen que el paciente absorba menos. Entonces tienes cirugías mal absortivas, como por ejemplo el switch duodenal. Tienes cirugías que combinan ambos mecanismos, que son las cirugías mixtas, como el bypass gástrico, y todas estas cirugías de algún modo influyen en la producción de la hormona del hambre, que es la grelina, que se produce en una parte del estómago que se llama el fundus gástrico. Ese fundus gástrico en prácticamente todas las cirugías queda excluido del tránsito normal de la comida, y entonces al no estar estimulado se libera menos grelina, pero lamentablemente es un mecanismo temporal. Sí, porque la grelina no solo se libera en el fundus gástrico, sino que se libera en el páncreas también. Entonces, con el tiempo, el páncreas se da cuenta de que no hay grelina y poquito a poco la va sintetizando y la va liberando. Y los pacientes la pueden recuperar a los 10, 12 meses.
Entonces el mecanismo hormonal es un mecanismo temporal que ayuda mucho al principio, porque hace que el paciente, al no tener hambre, se adapte rápidamente a una nueva dieta, cambie los hábitos, facilita mucho ese cambio de hábitos porque el paciente no pasa hambre. Existe la posibilidad de que se pierdan los resultados de la cirugía. No hablo de la cirugía porque la cirugía ya es un proceso que se realizó, doctor, pero los resultados, o sea, que las personas puedan tener una reganancia de peso. Sí, sí existe. Como te digo, depende de cada técnica, hay un porcentaje de pacientes que reganan peso. Cuando uno habla de reganar peso, habla de reganar la mayor parte del peso que se perdió. ¿Sí? Porque uno dice, bueno, el paciente perdió 45 kilos y luego reganó 8. Eso es completamente normal. Claro. ¿Sí? Pero si el paciente perdió 40 kilos y reganó 30, a largo plazo, ya ahí estamos hablando de que hay una reganancia muy importante y que hay un fracaso, por decirlo de alguna manera, de la técnica. Esto se ve a muy largo plazo, estamos hablando de 6, 7, 8 años, a veces más, y tiene que ver mucho con el seguimiento del paciente. ¿Sí? Doctor, con el seguimiento del paciente y también yo digo que valentía, me atrevo a decir esto, ¿por qué? Porque cuando yo intento abusar de las porciones, en el momento que ya yo me siento satisfecha o al tope, comienzo a sentir un dolor que es impresionante. Entonces, esa persona, para perder los resultados de la cirugía, debe seguir comiendo porque el estómago como que vuelve a crecer o no sé qué pasa en ese momento. Entonces, yo digo, ¿cómo pueden tolerar ese dolor a cambio de más comida? Yo cuando ya siento que me duele, no quiero más. Sí, hay pacientes que, por decirlo de alguna manera, sabotean la técnica. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, hay alimentos que son hipercalóricos, pero son líquidos. Esos alimentos, si el paciente se los toma despacio, nunca van a producir saciedad y el paciente puede ingerir grandes cantidades de esos alimentos, merengadas, batidos. Sí, chocolate, El alcohol Nutella. es terrible porque el alcohol tiene muchas calorías vacías. Y entonces, por eso digo que el seguimiento implica cambio de hábitos. Uno detecta en el seguimiento cosas que el paciente no está haciendo bien. Es importante el seguimiento nutricional, a veces con una nutricionista, a veces con un coach de cambio de estilo de vida, que puede ser muy útil. Yo trabajo con una amiga en común que es Reverdecer by Rosa Suárez, que puede ayudar mucho en ese sentido al cambio de hábito del paciente para que el paciente no vuelva al estilo de vida que tenía antes, sino que consiga un estilo de vida más saludable y eso hace que a largo plazo la cirugía se mantenga. Y aprovechar todo ese año en que la hormona del hambre está allí tranquilita para que ellos aprovechen ese momento y se acostumbren a nuevos hábitos, de manera que cuando vuelvan a sentir ese apetito, ya estén acostumbrados a ese nuevo estilo de vida. Hablando de nutrición, ¿cómo se previene la deficiencia de vitaminas después de la cirugía, sobre todo cuando se hacen bypass gástrico? Sí, la cirugía, todas, los pacientes creen que en una manga no hay deficiencias, sí, también ahí pueden haber deficiencias y entonces el paciente tiene que suplementarlas. ¿Cómo, doctor? Se suplementan vía oral, hay presentaciones que son muy cómodas, son en gomitas o son líquidos debajo de la lengua que son muy fáciles de tomar, entonces nosotros suplementamos hierro, calcio y complejo B es lo más importante. El complejo B hay maneras de suplementarlo sublingual, pero también hay maneras intramuscular. Y no se tienen que poner, por supuesto que todos los días, sino que se administran, por ejemplo, el complejo B se administra una vez al mes. Una vez al mes. Si es intramuscular, por 6 meses. Y luego todo eso se puede medir. Por eso es que el control es importante. Porque la mayoría de los pacientes se pueden destetar de esos suplementos. ¿Sí? Sí, a largo plazo lo pueden hacer. Todo eso se mide en los controles que nosotros hacemos. Cuando tú dijiste algo muy importante, que es ese primer año, que es donde la grelina está baja, que ese primer año es fundamental, que es donde se pierde la mayor parte del peso, luego el paciente se estabiliza. Pero después de ese primer año que el paciente está bien estable, que ya hizo los cambios, que parece estar todo bien, el paciente debe seguir acudiendo. Yo le digo al paciente, usted se casó conmigo, Sí. ¿sí? Porque usted tiene que venir al menos una vez al año. ¿Para qué? Para monitorear esos micronutrientes, cómo están, y así uno sabe si lo puede destetar, si hay que mantenerlo o si se puede bajar la dosis, que lo normal es que uno vaya bajando hasta el destete.
En una manga gástrica ese destete se puede hacer al año y medio, pero en un bypass se puede hacer quizás al cuarto año, al quinto año. Los pacientes son cada uno un mundo, ellos reaccionan distinto. Hay pacientes que se puede destetar todo y hay pacientes que no, que necesitan, por ejemplo, hierro de por vida, es lo que más hemos visto. Sobre todo también quizás pueda influir en eso la edad, doctor. No es lo mismo un paciente que tenga 21 años, un adolescente y un adulto mayor en cuanto al requerimiento de esas vitaminas. ¿Algún consejo que le podría dar a esos futuros pacientes bariátricos que sepan ya de antemano que se deben casar con usted y que al menos una vez al año deben asistir? Sí, bueno, además de eso, que tengan expectativas realistas, que acudan a profesionales que manejen las alternativas, porque vemos anteriormente se ponían bandas gástricas, por ejemplo, y había gente dedicada a poner banda gástrica, que afortunadamente ya no hay porque se demostró que es una técnica que no funcionaba. Y el cirujano bariátrico debe manejar varias técnicas, no digo que haga todos los procedimientos, pero debe manejar varias técnicas quirúrgicas y debe manejar incluso tratamiento no quirúrgico. Doctor, ¿puedes por favor darnos sus redes sociales y número de contacto? Porque quedó muchísima información que estoy segura que las personas allá en casa quieren consultarle a usted de manera directa. Y me pueden contactar directamente a mi número de celular, que es el 0412-314-7775, y me pueden seguir por el Instagram, @dr de doctor, .joseluisleiva, con Y y B alta Leiva. Excelente, muchísimas gracias doctor por compartir con nosotros tan valiosa información. Amigos, no se muevan, es momento de irnos a una breve pausa, no sin antes recordar nuestras plataformas digitales. Estamos en Instagram como @estética-bariátrica-piso, @jolermiaraujo y en TikTok como @jolermi.araujo. Puedes comunicarte conmigo a través del 0412-335-2423. Ya regresamos.